Karina va en su bicicleta con una velocidad inicial de 5 km por hora en una calle rectilínea, acelerando a 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, siguiendo a Andrés, que va corriendo en el mismo sentido a una velocidad de 15 km por hora constante. Si inicialmente estaban distanciados 100 metros. Punto 1. Escribir las ecuaciones de movimiento para cada uno. Punto 2. Hallar cuánto tiempo tarda en alcanzarlo. Y punto 3. Qué distancia avanzó cada uno hasta el encuentro. En nuestra tabla de datos vamos a incluir, en nuestra tabla de datos tenemos para Karina una determinada velocidad inicial y una determinada aceleración. Para Andrés tenemos cuánto vale su velocidad y además como dato tenemos qué distancia están separados inicialmente. Nuestras incógnitas son el tiempo de encuentro y la posición de encuentro. Realizamos primero un esquema para interpretar la situación. Ponemos nuestro cero del sistema de referencia en donde inicia su movimiento Karina. Tenemos que la distancia entre ambos es nuestro delta x, que sabemos que es de 100 metros. Karina lleva un movimiento acelerado, mientras que Andrés lleva un movimiento con velocidad constante. Ambos van a ser positivos, dado nuestro sentido del sistema de referencia. Vale que tener cuidado cuando resolvamos con las unidades. Vamos a resolver entonces el primer punto. Nos piden escribir las ecuaciones de movimiento para cada uno de los dos. Para Karina, que lleva un movimiento acelerado, vamos a decir que su posición final va a estar dada por su posición inicial, que según nuestro sistema de referencia es dato, más su velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración que ella lleve por el tiempo al cuadrado. En cuanto a Andrés, que no tiene aceleración, decimos que su posición final va a estar dada por su posición inicial más la velocidad que él lleve por el tiempo. Ahora vamos a resolver el punto 2 y el punto 3. El punto 2 nos dice cuánto tiempo tarda en alcanzarlo y el punto 3 nos dice qué distancia avanzó cada uno hasta el encuentro. Es decir, hay que encontrar la posición final de encuentro y ver cuánto avanzó cada uno. Nosotros sabemos, para un caso de encuentro, que la posición final de Karina va a ser igual a la posición final de Andrés y esto lo vamos a denominar posición final de encuentro. También vamos a decir que el tiempo transcurrido para que se encuentren va a ser el tiempo de encuentro, que va a ser el mismo para los dos. Entonces, si nosotros sabemos que ambos llegan a una misma posición final, la posición final de encuentro se va a corresponder con el tiempo de encuentro. Si miramos este sistema de dos ecuaciones y contamos las incógnitas, nos damos cuenta que vamos a tener como incógnita la posición final de encuentro, que va a ser la misma para los dos casos, es decir, por ahora vamos una sola incógnita. Después tenemos la posición inicial de Karina es dato, la velocidad inicial de Karina es dato, el tiempo de encuentro es una incógnita, pero va a ser la misma incógnita en los dos casos. Entonces vamos a tener en definitiva dos incógnitas, la posición de encuentro y tiempo de encuentro. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema se puede resolver haciendo sustitución, igualación, sumas y restas. También se puede resolver gráficamente. Nosotros por el momento vamos a hacer igualación. Como sabemos que la posición final de ambos va a ser la misma, vamos a igualar posición final. Es decir, vamos a igualar toda la ecuación. La expresamos y tenemos de este lado la posición final de Karina y de este lado la posición final de Andrés. Vamos a repasar qué cosas tenemos como datos. La posición inicial de Karina la tenemos, la velocidad inicial de Karina la tenemos, el tiempo de encuentro es una incógnita. La aceleración de Karina la tenemos, el tiempo de encuentro es una incógnita. La posición inicial de Andrés sabemos que es 100 metros. La velocidad de Andrés sabemos cuánto vale, lo único que nos falta saber entonces es cuánto vale el tiempo de encuentro. Para eso vamos a tener que despejarlo. Para este tipo de ecuaciones cuadráticas lo que nos conviene hacer es dejar la ecuación entera igualada a 0 y aplicar la resolvente. Sabemos que tenemos en un término la incógnita, que es el tiempo, elevada al cuadrado. En dos términos la incógnita está elevada a la 1. Y en otros dos términos la incógnita ni aparece. Vamos a ver cómo nos queda organizado todo si despejamos toda la ecuación y nos queda igualada a 0. Una vez que la igualamos a 0, tenemos los términos que se encontraban del lado izquierdo de la misma forma. Ahora los términos que teníamos del lado derecho del igual quedan expresados con el signo opuesto. Solo nos queda reemplazar por los valores y averiguar la resolvente. Acá nosotros tenemos
velocidad inicial de Karina menos la velocidad de Andrés por el tiempo. Nos va a quedar velocidad inicial de Karina menos la velocidad de Andrés por el tiempo. Si sacamos factor común, tiempo de encuentro. Y acá nos va a quedar un único valor. Sabemos que la posición inicial de Karina es de 0 metros, nos va a quedar únicamente la posición inicial de Andrés. Antes de reemplazar los datos, asegurémonos de tener todo en las mismas unidades. Sabemos que 5 km por hora corresponden a 1.38 metros por segundo y que 15 km por hora corresponden a 4.16 metros por segundo. Estas son la velocidad inicial de Karina y la velocidad constante de Andrés. Al reemplazar por los valores nos queda un medio de la aceleración que tenía Karina, que es de 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de encuentro elevado al cuadrado, menos la suma de las dos velocidades, que nos queda menos 2.77 metros sobre segundo, por el tiempo de encuentro, menos los 100 metros, que es lo equivalente a la posición inicial de Andrés. Aplicamos la resolvente y nos queda que el tiempo de encuentro es de 41.49 segundos. El otro valor nos dio negativo y sabemos que el tiempo no puede ser negativo. Una vez que tenemos el tiempo de encuentro, ya podemos volver a cualquiera de las ecuaciones de nuestras posiciones finales y averiguar a qué posición se encuentran. Para eso ver cuánto recorrió cada uno. Incluso pueden ver qué distancia llegan con uno y corroborarlo con el otro. Vamos a utilizar la de Andrés. Andrés nos dice que su posición final va a ser igual a su posición inicial, que es de 100 metros, más su velocidad por el tiempo. La velocidad sabemos que era 4.10, justo el 6 es periódico, metros sobre segundo, por 41.49 segundos. Esto nos da un total de 272.59 metros. Esto recordamos que es desde el 0. Es decir, Andrés recorrió esta distancia menos 100 metros. Podemos decir que la distancia total recorrida por Andrés es de 172.59 metros. En cambio, Karina va a haber recorrido los 272 metros. Si quieren verificarlo con la otra ecuación, pueden hacerlo y les va a dar lo mismo.